Muy buenos días. Esta es nuestra clase de metodología de la investigación filosófica. Estuvimos hablando en la clase pasada en el tema de la introducción sobre lo que es la delimitación del tema y definición del tema, ¿no? Que prácticamente al filósofo más que delimitar le toca definir, ya que sus temas son más teóricos, menos delimitados, más definidos. Eh, El segundo paso de la introducción de la delimitación y definición es el planteamiento del problema. Realmente, normalmente se trata la delimitación propuesta por Carlos Méndez, que son 4 párrafos: síntomas, causa, pronóstico y control de pronóstico. Ese planteamiento es propio de las tesis que son de campo, de trabajos sociales. La clase pasada decíamos que delimitar es aterrizar en un tiempo, en un espacio, en unas personas. Trabajo sobre el consumo de alcohol. Entonces, yo digo, ¿cuál es el nivel de consumo de alcohol? Eso ya sería definir el tema. Me interesa el consumo de alcohol dentro de un enfoque sociológico, digamos. Soy sociólogo y me interesa, o podría ser un mercadólogo, comerciante de alcohol, podría ser. Entonces, el tema es nivel de consumo de alcohol, pero entonces delimitar sería aterrizarlos. Si es en un barrio, digo, por ejemplo, eh, en los habitantes del barrio La Sursa, durante el 2020, enero-mayo del 2020, o durante las navidades del 2021, qué sé yo. Entonces ya tengo ahí un tiempo, 2021, un espacio, La Sursa, y tengo una población, un delimitante poblacional en las personas o en los bebedores o en los trabajadores, no sé. Entonces siempre uno puede delimitar que es aterrizar en un tiempo, como las coordenadas a las que se va a tirar una bomba, poner en un tiempo y espacio. Si digo, por ejemplo, mi interés es el nivel de consumo de alcohol, no en el barrio, sino de estudiantes, pues entonces ya cambio de coordenada. Tiempo, espacio, personas. Digo, por ejemplo, antes de filosofía de la UAS durante el 2020. Entonces ahí cambió la delimitación. Cuando hay delimitación, entonces la pregunta que surge y que tú estás viendo en ese contexto para tú delimitarme el tema ahí. Porque yo no puedo poner que el nivel de consumo de alcohol en niños, qué sé yo, de 5 años no tiene sentido en esa población. Ahí yo no veo que hay bebida. O, por ejemplo, que yo diga nivel de consumo de alcohol en el desierto de Sahara. Hay en Sahara gente para tú ir a buscar, a estudiar allí el nivel de consumo de alcohol. El aterrizaje implica que tú estás viendo unos síntomas. Entonces así comienza el planteamiento del problema. ¿Cuáles son los síntomas que tú estás viendo ahí, en ese contexto donde tú me aterrizaste el tema? Entonces decimos, por ejemplo, en el barrio La Sursa durante el 2018. No, es que los domingos se bebe mucho. Bueno, pues entonces los domingos se ve muchas personas que beben alcohol. Los sábados en la noche, los viernes en la noche hay mucha parranda y se ve mucha bebida. Entonces, pone un párrafo de síntomas, que esto está bien. Un párrafo de causa. ¿A qué se debe eso? A la gente que está botando el golpe y la gente ya está dejando de trabajar y que está, tiene algún dinerito en los bolsillos y entonces está queriendo ya salir del trabajo y botar el golpe. Yo inventando, ¿verdad? Entonces viene consecuencias, un párrafo de amenaza o de consecuencias. De continuar esta situación, la gente estará, no sé qué, el alcohol estará. Entonces tú pones, ¿qué va a pasar? Como el que va al médico, ¿qué va a pasar si la cosa sigue así? Entonces se llama el párrafo de consecuencia o de amenaza, también se le llama el pronóstico. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Va a llover o no va a llover?
¿Qué va a pasar si no se controla esa situación? Entonces ahí ya tenemos los tres párrafos principales. Los dos primeros se llaman diagnóstico, síntomas y causa. Cuando tú vas al médico y le dice, el médico te pregunta qué tú tienes, tú le das los síntomas. Entonces el médico te investiga las causas. Síntomas más causa te da un diagnóstico. Esto es lo que tú tienes. Entonces viene el pronóstico. De continuar esa situación, si no hay un tratamiento, te va a morir. Eso es la amenaza, el pronóstico. Entonces hay tres párrafos: síntomas, causa y pronóstico. Y el último párrafo se llama control de pronóstico, que sería coger el tema de tu tesis. Es necesario hacer un estudio sobre el consumo de alcohol, así se llama mi tesis, nivel de consumo de alcohol. Es necesario hacer un estudio, un levantamiento sobre el nivel de consumo de alcohol. Entonces, ya sea para enfrentar las causas o para enfrentar los síntomas o para eh, evitar las consecuencias. Se llama control de pronóstico, se mira algo así, según el nombre, evitar que vengan los daños futuros. Pero puede ser enfrentar las causas o enfrentar los síntomas. Cualquiera de los tres párrafos de. Entonces, así se cierra lo que se llama el planteamiento del problema que propone Carlos Méndez. Pero hay un problema. Los muchachos que estudian filosofía, en el caso de ustedes, cuando no hay delimitación del tema, porque los temas filosóficos, si yo, visión filosófica del consumo de alcohol, Ortega y Gasset, yo inventar. Entonces, claro, ¿cuál es la delimitación? Tu delimitación ahí parecería ser el libro, en Ortega y Gasset, los libros en que Ortega y Gasset está tratando. Eso propiamente hablando no es delimitación. En cierto sentido, si delimitar es achicar, tú estás delimitando. Pero delimitar en el sentido de ciencias sociales es coordenada de tiempo, espacio y población. Aquí no hay ni tiempo, ni espacio, ni población. A lo más, Ortega y Gasset es la fuente que tú vas a utilizar, fuente de consulta del tema que a ti te interesa. Una delimitación es la fuente que se pone en la bibliografía. Entonces, tú lo haces lucir en el tema, en el título, como una especie de delimitante. ¿Dónde tú vas a estudiar ese tema? Ah, no, en Heidegger, no, en Ortega y Gasset. Entonces, lógicamente que la filosofía no presenta los mismos delimitantes que la ciencia social. Por lo tanto, que tú comiences de que síntomas, causas, o sea, que tú estás viendo en el contexto. Entonces, de repente, los filósofos son muy buenos, porque de repente tú coges una tesis de filosofía y entonces se mudan allá a donde está el Ortega y Gasset y comienzan allá, cuando Ortega y Gasset estaba tratando el tema. Entonces, habían otros filósofos y habían estas ideas. Y en medio de estas ideas, Ortega y Gasset comienza a pensar esas ideas. Entonces, los síntomas y la causa se inventan de acuerdo a la historia. Y no está mal porque está siendo aceptado, eso es lo que se está haciendo. Pero que de repente no es el criterio real de donde surge, la delimitación del tema. Hemos ido forzando y estamos creando delimitaciones filosóficas. De hecho, a mí me suena que Sampieri es más adecuado al filósofo, porque Carlos Méndez nos da un planteamiento del problema que está antes de la pregunta y de los objetivos y de la justificación. Pero Sampieri no considera el planteamiento como síntoma, causa y pronóstico. Sampieri no aterriza en un tiempo y en un espacio. Sampieri no hace eso. Sampieri lo que nos dice es que plantear el problema es buscar las preguntas, eso es formulación y sistematización del problema. Los objetivos, que eso es objetivos generales y objetivos específicos, y justificar. En otras palabras, los pasos que vienen, que no hemos visto de la introducción, es lo que Sampieri le llama planteamiento del problema. Cuando un filósofo tiene claro las preguntas, sus objetivos y el para qué sirve su investigación, pues ya tiene planteado el problema a la luz de Sampieri. Y yo diría que está bien,
Pero una cosa es lo que yo diga, otra cosa es lo que te digan en la escuela o lo que te diga el asesor de tesis. Cuando tú vayas a hacer tu tesis, que te presenten, que te pidan un anteproyecto, cuando viene a ver, está mentalizado con el esquema de que plantear el problema es síntoma, causa, pronóstico, control de pronóstico. Entonces hay que inventarse. Y al final, ellos son los que ponen la nota, ¿verdad? Y ellos son los que validan si la tesis está bien y al final ellos son los que tienen la razón, o mejor dicho, nosotros, porque yo soy parte del grupo, normalmente yo no voy en contra del paquete, ¿no? Entonces al final, cuando hay incomodidad, es mejor, como dice Galileo Galilei, que la Tierra se mueve, pero cuando le pone la pistola en la cabeza, dice, no, no se mueve. Entonces, a veces, aunque la verdad esté ahí, no hay verdades que no vale la pena morir por ella. Entonces, o cuando llega el necio y te discute tontería y tú como filósofo te das cuenta que son siendo disparates, al final hay que darle la razón porque está creciendo. Entonces le falta, uno no puede formar en un día lo que uno ha aprendido en años. Entonces hay que darle la razón al necio y esperar que madure y darle su tiempo. No puede. Si el necio no está en actitud de entender, sino de discutir y de tener la razón, pues entonces lo mejor es darle sus razones y que se vaya tranquilo. Entonces, a veces nuestras autoridades tienen posiciones que más que discutibles son posiciones autoritarias. Esto es lo que se hace, esto es lo correcto, y eso está no en la UAS. La UAS es de lo más flexible que hay, siempre más abierta, pero siempre que tú entras a otra universidad y ya las cosas están dichas, y es así, eso es incuestionable. La palabra de Dios bajó y habitó entre nosotros y eso ya no se puede cuestionar. Entonces, nada, hay que mantener el espíritu socrático de que ustedes son los que saben, yo no sé nada. La ironía, ¿verdad? De Sócrates, que vive dando la razón al necio, entonces dejando que el necio se suba, se ensalce a sí mismo. Entonces, bajar, estar uno tranquilo sin pelear con los necios. Si hay un pleito que vale la pena, espera que llegue un filósofo a tu nivel y que te entienda y que tú entiendas sus ideas o que te des razones fuertes. Entonces valdrá la pena echar el pleito. Pero personas que de repente al final, cuando tú le mates el gallo en la fonda, están ahí resucitando el gallo, echándole un chazo y despertando el gallo cuando el gallo ya está muerto. Y eso no se va a quedar así. Al final, cuando la gente no está en disposición de perder, es más importante no ganar, no dejar que gane, porque se va a llenar de sus propias bravatas y nunca va a entender las ideas que se le están dando. En la Biblia dice, no le tiren perlas a los cerdos y, ni le den los tesoros a los perros, porque la pisotean. Y dice Anthony de Melo muy bonitamente, no intentes hacer cantar a un cerdo, no lo intentes. Y dice dos cosas que todo el mundo las sabe, pero siempre es bueno mencionarlas porque son interesantes. No intente hacer cantar a un cerdo, porque irritas al cerdo y pierdes tu tiempo, ya que el cerdo al final no cantará. Lo que hará será hacer más, gritar más con su vocería y uno estará perdiendo el tiempo. Entonces, nada, hay que conservar la paciencia y saber que todos, por eso decía Platón que la filosofía es de élite, ¿no? No es porque seamos elitistas, es que no aparecen las personas que estén dispuestas a entrar en las grandes ideas y discutirla con serenidad, manejando el concepto, exponiendo sus ideas a corrupción, como decía eh, Popper, ¿no? Alzar sus propias ideas en confrontación con las ideas de otros. Eso es un genio, encontrar sí, es el científico para Popper, el que expone sus ideas y tiene verdades provisionales, no cree que sus ideas son absolutas, sino provisionales. Cuando son absolutas ya no son ciencia, ya eso es para Popper un vicio
juicio de la ciencia, cuando tú dudas de tu propio pensamiento y no le encuentras contradicción y la expone a la contradicción de los demás. A eso le llama falsación. También le llama racionalismo crítico. Entonces ahí encontrar un hombre así que exponga sus ideas a la corrosión, a la discusión y la mantenga ahí mientras tanto hasta que la tumbe, esperando que sea falible y que sea rota, pero que la rompa. Entonces no es sencillo encontrar a una gente que no se comprometa tanto con sus propias ideas, sino que la exponga a la discusión. O tenga la capacidad de soltarla cuando ve que ya no es sostenible. Tenga la capacidad de soltarla. Porque todos tenemos ciertos niveles de compromiso con aquellas verdades que encontramos irrefutables, pero cuando les pone y es eh, discutible, pues entonces tener la capacidad de cambio, eso es sumamente importante. Bueno, entonces, este autor, Sampieri, nos expone el planteamiento del problema sin considerar lo que se llama síntomas, causa, pronóstico y control de pronóstico, que son 4 párrafos después de la delimitación del tema. Después viene las preguntas, ¿verdad? Formulación del problema, que es la gran pregunta. Entro a explicar la formulación. Formular es lo mismo que el tema. Si mi tema es visión filosófica de filosófica del concepto de hombre en Jean-Paul Sartre. Entonces, ¿cuál sería la formulación del problema? ¿Cuál es la visión filosófica cuál es la visión filosófica del concepto de hombre en Jean-Paul Sartre? Profe, pero usted está diciendo lo mismo que el tema. Exactamente. Una pregunta de investigación es el mismo tema, pero ¿qué diferencia hay? Que en el título es un anuncio. Es un anuncio. Nivel de consumo de alcohol de los habitantes del planeta Marte. Y en la formulación es una pregunta. ¿Cuál es el nivel de consumo de alcohol de los habitantes del planeta Marte? De tal manera que cuando la pregunta es distinta al tema, entonces tú tienes que arreglar el tema o arreglar la pregunta. Y dice, no, pero es la pregunta, eso es lo que yo quiero responder. Pues arregla el tema hasta que sea lo mismo que la pregunta. Entonces, la formulación del problema es el tema convertido en pregunta. Es como si tú coges el tema y le pones interrogante y le pones delante un qué, cómo, quién, cuándo, dónde, un pronombre de interrogación, un interrogante, más los signos de interrogación. Claro que no es tan burdo así, tan rudo como lo estoy diciendo, pero es bueno entenderlo de esa manera. Al final uno lo arregla, lo acoteja, porque al final es convertir el tema en pregunta. Y así, si mi tema es consumo de alcohol en los habitantes del planeta Marte, y entonces tu pregunta es, ¿y por qué consumen tanto? Hace daño, porque tu tema no dice causas del consumo de alcohol, sino consumo. Tiende más como a conceptualización que a causa. Y tu pregunta dice por qué. Ya está diciendo causa. Pues cambia tu tema y ponle causas. Entonces, eso estamos arreglando el tema en la introducción. Toda la introducción se llama, en la metodología, se llama validez de criterio, arreglar la mente del investigador para que quede claro lo que va a investigar. Es todo esto que estamos haciendo, que se llama introducción, recibe el nombre de validez de criterio, que la mente del investigador quede posicionada de frente al tema y sepa lo que quiere y ya esté ahí estructurado. El objetivo general es lo mismo, ¿no? Recuerden que el objetivo general viene después de la sistematización, pero el objetivo general es ponerle un verbo infinitivo delante al mismo tema o a la misma pregunta de investigación que le hemos llamado formulación del problema. Es ponerle determinar, identificar, investigar, conocer. Si mi tema es visión filosófica del hombre en Jean-Paul Sartre, y mi pregunta, formulación del problema es, ¿cuál es la visión filosófica del hombre en Jean-Paul Sartre? El objetivo general es lo mismo,
No deben haber dos objetivos generales, porque tú me estás diciendo que tú no estás claro en cuál es la idea de tu tema, sino que estás navegando entre ideas ahí que tú no logras precisar. Pero un único objetivo general, eh, conocer el, la visión filosófica del hombre en la filosofía de Jean-Paul Sartre. Conocer eh, el nivel de consumo de alcohol en los estudiantes del planeta Marte, qué sé yo. Entonces, conocer, investigar, entender, que no es lo mismo que responder. Cuidado, porque yo realmente no entiendo por qué muchos estudiantes confunden lo que es el objetivo con la hipótesis. ¿Qué quiero decir? Que hay gente que mira el objetivo como respuesta, como respuesta. ¿Cuál es? Así, por ejemplo, ¿cuál es el nivel de consumo de alcohol? Si tú te pones a responder, el nivel de consumo de alcohol de los habitantes del planeta Marte es de un, qué sé yo, qué tanto por ciento de grado, ya eso no es objetivo, ya es una hipótesis, ya tú estás dando una respuesta. Las respuestas no probadas, las respuestas supuestas, eso no es objetivo, eso no es objetivo, eso es hipótesis. Si mi tema es edad del profesor Martín y mi gran pregunta, la formulación es, ¿cuántos años tiene el profesor Martín? ¿Cuál es el objetivo general? No es, el profesor Martín tiene 50, no. El objetivo general es determinar la edad del profesor Martín, conocer los años del profesor Martín. Tú no estás dando respuesta, tú estás, la pregunta, en vez de hacerla como pregunta, tú le estás formulando como propósito, como proyecto, como meta. Por eso siempre se pone un verbo infinitivo delante. Profe, pero usted está diciendo lo mismo que la pregunta y que el objetivo y que el tema, lo mismo que dijimos con la pregunta, exactamente. El objetivo es otra forma de decir lo mismo. Ya no decirlo en forma de anuncio, como es el título o el tema. Ya no decirlo en forma de pregunta, como es la formulación del problema, sino ponerle un verbo infinitivo delante, investigar, conocer, entender, para ponerlo como meta, como proyecto a alcanzar. Meta a alcanzar. Después de la formulación del problema, viene la sistematización del problema. Entro a explicar la sistematización. Cuando hablamos de sistematización del problema, estamos hablando de las preguntas que se desprenden de la formulación del problema. Es como coger la gran pregunta y partirla, o coger un tronco y las ramas, buscar sus ramas. La mejor forma de entenderlo, aunque no sea exactamente así, tu tesis va a tener 4 capítulos. Bueno, pues entonces tú a cada capítulo le vas a hacer una pregunta. ¿Cuántas preguntas de sistematización tiene? Tú piensas, bueno, mi tesis se lleva 3 capítulos. Bueno, pues entonces tú vas a hacer 3 preguntas, porque cada pregunta va a responder a una parte de la tesis. ¿Cuál es el promedio de preguntas? 4. Para un filósofo podrían ser hasta 5, pero ya 6 es excesivo. 5 todavía se siente ya muy pesado. 3 es muy poco, pero normalmente son 3. Digo yo en el seminario, normalmente son 3. La bibliografía, la historia del autor, después viene el desarrollo del tema, la polémica, lo que dijo, y al final viene la crítica. Casi todas las tesis filosóficas del seminario están reducidas a 3. Como en la UAS se le impone toda la metodología, entonces puede ser 4 y hasta 5. Pero no hay que abultarla mucho, porque son preguntas. Normalmente una pregunta es una línea de investigación dentro de tu tesis. Y cuando viene a ver, se te hace muy abrumante. Entonces, y hay que tener en cuenta que no es porque los muchachos son muy buenos para dentro de una tesis hacer otras tesis. Entonces, dentro del tema de investigación, comienzan a hacer preguntas que son otras tesis de investigación. Entonces, ¿cómo evitar eso? Hay que tener en cuenta que las preguntas que tú hagas tienen que responder a la única pregunta
que se llama eh, formulación del problema. Si cada una de las preguntas de sistematización no responde directamente a la formulación, está mal hecha esa pregunta. Si digo, por ejemplo, nivel de consumo de alcohol de los estudiantes de la UAS. Bueno, si yo hago una pregunta que diga, ¿y por qué consumen tanto? Mala pregunta, porque esa pregunta va a ser de causa. Y tu tesis no es de causa, sino de nivel de consumo. ¿Y qué tanto consumen? No cuánto consumen. Ah, pero es importante saber qué tanto consumen. Estoy de acuerdo contigo, pero no para un capítulo de la tesis. Tú le podrás dedicar una hoja, 2 hojas a la causa, poco, porque para ti es importante, pero tú no puedes coger y hacerme de un anuncio un desarrollo de la película. O sea, tu tesis es de nivel de consumo. Entonces, no sé, ¿qué tanto consumen alcohol los estudiantes de término? Ok, si responde eso, estás respondiendo a nivel de consumo. ¿Qué tanto consume de alcohol las féminas o los que tienen menos de 20 años o los que están entrando a la universidad o en tiempo de exámenes, qué tanto consumen alcohol? Entonces, ya tú me estás hablando de consumo. ¿Qué tanto consume? Y me está hablando en distintos escenarios, pero tú me estás respondiendo a la gran pregunta. Entonces, nivel, sé yo, concepción filosófica del hombre en Jean-Paul Sartre. Entonces, influencias del concepto del hombre en Jean-Paul Sartre. ¿De dónde le vienen a Jean-Paul Sartre las concepciones del hombre? Eso responde a la pregunta. ¿Cuál es la concepción filosófica del hombre en Jean-Paul Sartre? Eh, porque, qué sé yo, qué problema enfrentó Jean-Paul Sartre, no sé, para que le, no sé, que le motivó dar esa respuesta y hablar sobre el concepto del hombre. ¿De dónde le viene hablar sobre el hombre? ¿Qué lo motiva? Bueno, entonces, el hecho es que hay que girar, las preguntas deben girar en base a la formulación del problema y no deben ser excesivas. Y lógicamente tienen que comenzar con un interrogante. Las preguntas son importantes porque cuando uno está haciendo un examen, te encausan. Entonces tú vuelve a la pregunta. Cuando tú estés escribiendo, desarrollando, vuelve a la pregunta. No te puedes salir de la pregunta. El tribunal de tesis al final, cuando te esté examinando, va a la pregunta y va a la conclusión. Porque en la conclusión están dadas las respuestas ya de forma resumida. Pero son las preguntas o los objetivos lo que le dicen al asesor o al jurado de qué trata tu tesis y ver hasta dónde llegó su respuesta. Bueno, ya saben sobre las preguntas, sobre la sistematización del problema. Otra cosa ya sería verla en otras tesis, ponerse a ensayar, ponerse a corregir y decir esta pregunta está mala, esta pregunta está bien. Después de la pregunta, después de la sistematización, viene el objetivo general, del cual ya hemos hablado. Y después del objetivo general vienen los objetivos específicos. Que lo mismo que dijimos del objetivo general es lo mismo que vamos a decir de los objetivos específicos. Sería cuestión de coger las preguntas de sistematización y convertirla en objetivo. Así como convertimos la pregunta llamada formulación del problema en un objetivo general, vamos a coger las 3 o 4 preguntas de sistematización y vamos a convertirla en objetivos específicos. Es bueno utilizar siempre las mismas palabras para no cambiar la idea. Es como si tú cogieras la pregunta, le borras los signos de interrogación, le borraste los signos, le borras el interrogante, quién, cómo, cuándo, dónde, le borras el interrogante y le pone un verbo infinitivo, conocer, identificar, y ya tú tienes ahí los objetivos específicos. Si una pregunta es, ¿qué tanto beben los muchachos de término? Bueno, entonces tú le borras el qué tanto, el qué y el tanto. Determinar, ahí parecería que no se puede borrar. Determinar, conocer qué tanto beben los muchachos, ¿verdad? No sé, normalmente el interrogante se puede borrar, a veces no, pero entonces hay determinar, conocer, convertir la pregunta
en un objetivo. ¿Cómo, cómo beben los muchachos? Eh, no sé, cómo llegan a ser bebedores los muchachos de término. Bueno, entonces ahí el objetivo, conocer la manera, la manera en que llegan. Entonces ahí, pero es lo mismo, ¿no? Es la misma pregunta. Tú le quitaste el interrogante y le quitaste la pregunta de interrogación y la convertiste en objetivo. ¿Cuántos objetivos deben de haber? Lo mismo que la cantidad de preguntas. Eso ni siquiera hay que. Desde que tú coges una tesis que ve que 3 preguntas y 7 objetivos. 8 preguntas y 3 objetivos. Eso ya ni hay que leerlo. Profe, pero usted no lo ha leído. Es que está mal. Es que está mal porque tú no tienes los criterios para elaborar los objetivos. En el momento que ya tú ves que las preguntas y los objetivos están dispares, entonces o me tiene que convertir los objetivos en preguntas o me tiene que convertir las preguntas en objetivos. Depende si son los objetivos lo que tienen tu verdadero tema de investigación. Por esa pregunta y conviérteme los objetivos en preguntas. No, 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 pero hay preguntas que no se pueden borrar. Bueno, pues conviértela en objetivo. Entonces, al final tiene que ser lo mismo. El objetivo general es la gran pregunta, la de formulación. Y los objetivos específicos son las preguntas de sistematización. Terminados los objetivos, entonces solo resta lo que es la contextualización y la justificación. La contextualización es hacer una especie de retrato de semblanza. Decir, si tú vas a hacer el trabajo allá en estudiantes de la UAS, bueno, como tú fuiste a la UAS, entonces, ¿qué es la UAS? ¿Dónde está la UAS? ¿Qué es eso? ¿Cuándo comenzó? ¿Qué autoridades tiene? ¿Qué nivel de persona tiene? ¿Qué competencia tiene? Entonces, describen la UAS. ¿Cuándo comenzó? ¿Qué matrícula tiene? ¿Cuáles son sus autoridades? Bla, bla, bla. Ah, no, que mi tema es en los bebedores del barrio La Sursa. Bueno, ¿y qué es La Sursa? ¿Dónde está La Sursa? ¿Cuándo comenzó La Sursa? ¿Cuántas instituciones tiene? ¿Qué clubes tiene? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su línea territorial? ¿Cuál es su población? En no más de 2 páginas. Normalmente una contextualización son páginas y media. Dónde está ubicado, cuál es su población, a qué se dedican esa gente, cuál es su nivel de clase, bla, bla, bla. Bueno, entonces, una contextualización, los filósofos tienden a hacerla, ubicándose más bien en el tiempo y el espacio en el cual el autor hizo su trabajo. Entonces, no, que este autor era coreano, bueno, pues entonces, Corea en ese tiempo tenía, qué sé yo, esta característica, bla, bla, bla. Entonces, yo sí entiendo que en filosofía siempre eso es muy honorífico, ¿no? Muy honorífico significa que está cumpliendo un papel que no cumple en las ciencias sociales, pero que como todas estas vainitas se han llevado a filosofía, cuando te lo exigen hay que hacerlo. Entonces, la idea entonces es, de alguna forma, ubicar, tirarle como una foto al espacio donde se lleva a cabo la investigación. Y por último, la justificación. Quedan ahí unos 2 minutitos. La justificación es el para qué sirve tu investigación. Normalmente se habla del beneficiario. ¿A quién le beneficia esa tesis que tú estás haciendo? ¿A quién le beneficia? ¿Y cuál es el beneficio? Esa es la idea central. Una vez que tú termine tu tesis y tú conviertas tu tesis en un libro y lo publiques, ¿a quién le conviene comprar ese libro? ¿Y qué beneficio le trae? Entonces, identificar a ese comprador, ese es el beneficiario. ¿A quién le conviene comprar el libro sobre visión filosófica del hombre en Jean-Paul Sartre? Bueno, eso sería importante que lo compren los antropólogos de Santo Domingo, los antropólogos latinoamericanos, para que conozcan lo que Jean-Paul Sartre describe sobre la humanidad latinoamericana. ¿Quién es el beneficiario? Los antropólogos de América Latina. ¿Cuál es el beneficio? Que conozcan más sobre el hombre
latinoamericano. Eso soy yo inventando, no, pero la idea es, ¿cuál es el beneficio y a quién beneficia? ¿A quién? Entonces, puesto esto, le está diciendo a quién le sirve tu tesis. A veces uno se pone a crear planteamiento del problema. Mi tesis sirve para esto, para yo graduarme, para resolver tal problema que no es a quién le es vendible tu tesis. ¿Para qué sirve el trabajo que tú estás haciendo? ¿A quién le sirve? No, el verdadero tema de la justificación, que no debe pasar de 3 párrafos, es encontrar el beneficio y lo beneficiario de la tesis, del escrito, no de la investigación, sino del escrito, del encuadernado, que se va a convertir en libro. ¿A quién le conviene comprar? Nuestro tiempo terminó. Sería cuestión de ponerle presente a quienes le faltaron por ponerle presente. Nos veríamos entonces, Dios mediante. Este videito lo van a tener la próxima clase con el capítulo 2, que se llama Marco de referencia. Bueno, el tiempo se acabó, pero digamos. Maestro, Profesor, yo me quedé ausente, Juan Carlos Costa. por si acaso no me puso presente a mí, a Wander. Presente Carlos, presente Isauri, presente Wander también. sí, Wander está presente. Solo falta Leonardo, que es que nunca ha entrado. Todos están presentes. Pase